Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a este estudio de los días martes en esta primera semana de Cuaresma. Seguimos meditando en lo que es la teología de la cruz, recordando que cuando Lutero proclamó y dijo que la teología de la cruz es nuestra teología, él estaba aquí hablando de que la cruz es aquella que se sujeta también a nuestro santo bautismo. Nuestro santo bautismo o el santo bautismo como medio de gracia, como sacramento, nos trae los beneficios de la cruz al ahora, al día de hoy, a mi diario vivir. Entonces, eso también significa que nuestra vida como cristianos es una vida de cruz, una vida que siempre nos va a estar llevando a las aguas de nuestro bautismo. Y esto es lo que, vamos a decir así, caracteriza mucho a los luteranos de cualquier otra denominación cristiana. Nosotros siempre vamos a estar haciendo énfasis no solamente en la cruz, sino también en el bautismo como un medio de gracia, como el santo sacramento que nos trae perdón, vida y salvación. Hay otras denominaciones que van a estar hablando y van a estar diciendo que el bautismo no es necesario, que el bautismo es simplemente un rito para echar agua, que el bautismo no nos confiere perdón de los pecados, pero lo que ciertamente nos habla las escrituras, y vamos a estar hablando y viendo un poquito de eso en cuanto a la teología del bautismo del apóstol San Pablo, y que está ligada a la cruz, y la cruz es el lugar donde nuestro Señor ganó para cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces, como ya saben, aquí está el cronograma de lo que vamos a estar hablando durante todas estas semanas. La semana pasada empezamos con la teología de la cruz y hoy vamos a estar hablando del bautismo como un medio que nos une a la cruz de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a entrar a lo que es nuestro estudio para el día de hoy, recordando, mis queridos hermanos, que nosotros vivimos una vida bautismal. Nosotros no podemos desligarnos de la fuente de donde empezó nuestra vida, que es en las aguas del bautismo. Nuestra vida empezó en la vida bautismal y el bautismo es algo que nos acompaña hasta la tumba, es algo que nos acompaña hasta nuestra muerte. Y nuestra vida bautismal siempre va a estar caracterizada por la cruz. Desde que nosotros hemos sido sellados en el bautismo, fíjense que a veces uno puede pensar, no, pero ¿cómo el bautismo me va a recordar la cruz? En el rito del bautismo se nos pone la cruz en nuestra frente, en nuestro pecho, y se dice, recibe la señal de la cruz como símbolo de tu bautismo, como símbolo de que eres redimido por Dios. ¿Y qué fue lo que hicimos hace aproximadamente una semana en el culto de miércoles de ceniza? Recibimos nuevamente la señal de la cruz, recordando que del polvo somos y al polvo volveremos. Nuestra vida bautismal nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y la Cuaresma nos muestra que nuestra vida bautismal es una vida de muerte y vida. Morimos al pecado diariamente, pero nacemos nuevamente, vivimos nuevamente en Cristo Jesús. Entonces, esta semana estuve en una charla prebautismal muy buena y también esta lámina es de uno de mis profesores del seminario, pero me encanta cómo se grafica, vamos a decir así, el actuar de Dios en el bautismo. Y ya vamos a leer pronto el Romanos 6, que nos habla un poco en cuanto a esto, que estamos unidos a la muerte de Jesús y a su sepultura, pero también estamos en el bautismo unidos a la resurrección. Entonces, cuando nosotros estamos o estamos siendo bautizados, estamos siendo crucificados junto con Cristo. Entonces, nuestro viejo hombre, este viejo hombre que llora, que patalea, que no quiere,
morir, este viejo hombre que, fíjense cómo está el pañal de este niño, un poco sucio o bastante sucio por causa del pecado, es sepultado. Nuestro viejo Adán muere y es sepultado junto con Cristo en la cruz del Calvario, y esto se le denomina el baño bautismal para luego salir a una nueva vida en Cristo. Entonces, antiguamente, vamos a decir así, las pilas bautismales o los baptisterios eran así en forma de esta piscina donde el bautizado bajaba las escaleras y era el simbolismo de que bajaba a su muerte, bajaba a su sepultura y luego subía nuevamente a la resurrección en Cristo Jesús, ahora como una nueva criatura que vivimos para nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, el bautismo es una nueva creación para cada uno de nosotros. Pero aquí entra la pregunta: ¿y luego del bautismo qué? ¿Qué pasa luego de nuestro bautismo? Y dentro de un rato vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué pasa luego de nuestro bautismo? Pero antes de todo, vamos a ver lo que significa centrar nuestra vida bautismal en Cristo Jesús. Y el apóstol San Pablo va a hablar a los romanos, a la iglesia en Roma, en este capítulo fantástico, el capítulo 6, un capítulo bautismal, y él va a decir, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, este texto es fantástico, este texto es el centro, y la cruz de Cristo y el bautismo es el centro de nuestra vida cristiana. ¿Dónde inicia nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana inicia en la pila bautismal. Nuestra vida cristiana inicia en la fuente de donde Dios nos limpia a cada uno de nuestros pecados. Y esta vida cristiana también se llama o se denomina vida bautismal. Una vida que está llena de consuelo en las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Que gracias a su muerte, pero no solamente a su muerte, sino a su resurrección, entonces nosotros ahora morimos al pecado, pero vivimos, tenemos vida gracias a Dios. Entonces nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto no quiere decir, como ya hemos hablado, que entonces, bueno, si ya he muerto al pecado, entonces todo lo que yo haga no es pecado. No, somos tanto, y el mismo apóstol Pablo, San Pablo va a decir, somos santos, pero a la misma vez somos pecadores. Entonces, luchamos diariamente con ese viejo hombre que siempre quiere salir nuevamente a la luz,
siempre quiere brillar, pero nosotros tenemos que ahogarlo. ¿Y cómo se ahoga? Lutero los va a decir en el catecismo, se ahoga en pesar y en arrepentimiento diario. Entonces, día a día nosotros ahogamos ese viejo hombre para que nazca en la nueva creación, nazca Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, el bautismo, como les decía hace un rato, luego del bautismo, ¿qué? ¿Qué pasa con eso? El bautismo es algo que no es de una sola vez y listo. No, el bautismo es algo que nos acompaña diariamente en nuestras vidas. Es parte de nuestro día a día, pero a veces nosotros no lo vemos de esa forma. Fíjense, nosotros vivimos, por ejemplo, una vida rutinaria, una vida que quizás tengamos un calendario, un organizador y estamos organizando nuestro día a día. Y tenemos nuestra agenda y todo lo demás y vamos marcando las cosas que nosotros vamos haciendo. En esta vida rutinaria, uno puede decir, bueno, cuando me levanto en la mañana, a las 7 de la mañana, voy, me cepillo los dientes, luego voy a la cocina, cuelo el café, luego me siento a ver las noticias, salgo un rato, luego empiezo a trabajar y así, si quieres, tú puedes ir llenando los espacios en blancos de tu propia rutina diaria. Pero ahora te pregunto, en nuestra rutina diaria, ¿cuántas veces, por ejemplo, recordamos nuestro bautismo? ¿Cuántas veces recordamos que tenemos perdón, vida y salvación gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros? En nuestra rutina diaria, ¿cuántas veces oramos, leemos la palabra de Dios, meditamos en esa misma palabra? Y ojo, no estoy aquí con este comentario, no quiero ser moralista, ¿ok? Yo entiendo que a veces, por ejemplo, nuestros días están muy liados, tenemos muchas cosas que hacer y a veces hasta se nos olvida quizás agradecer a Dios por los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Pero necesitamos diariamente recordar que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Necesitamos recordar diariamente que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Señor. Necesitamos recordar diariamente que vivimos en un mundo que nos va a atrapar con cualquier tipo de cosas y tenemos que vivir una vida bautismal. ¿Y cuál es esta vida bautismal? Esta vida bautismal es morir al pecado en arrepentimiento y empezar diario y nacer ahora nuevamente en Cristo Jesús con la mente de nuestro Señor, meditando en todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. El bautismo es algo en el presente, no es algo en el pasado. El bautismo es algo en el presente. Entonces, les pregunto, ¿ustedes recuerdan su bautismo? ¿Ustedes recuerdan el momento exacto en el que fueron bautizados? Yo, por ejemplo, no lo recuerdo. Yo, por ejemplo, he visto fotos de mi bautismo. Ninguno de estos soy yo, ¿ok? Pero yo he visto fotos de mi bautismo. Y muchas veces nosotros hablamos del bautismo como un hecho en el pasado que no tiene relevancia para mí el día de hoy. ¿Por qué? Porque vemos el bautismo como un evento social. Hablamos del momento específico de pero estamos hablando en el bautismo del momento específico en nuestra historia en el cual nosotros empezamos a ser parte de la vida de la iglesia, en donde la cruz fue colocada en nuestro cuerpo, en nuestra frente, en nuestro corazón. Y Cristo nos ha dado un nombre y ha venido a habitar en medio de nosotros. Entonces, el bautismo es el lugar donde yo fui bautizado. Y no está mal decir fui bautizado, fuimos bautizados, porque son los términos en los cuales, por ejemplo, el apóstol Pablo habla en Romanos 6. Por ejemplo, yo fui bautizado el 26 de noviembre de 1989.
no me acuerdo de mi bautismo, me acuerdo de la fecha porque está mi certificado de bautismo, porque hay fotos, porque mis padres me hablan acerca de eso y porque cada 26 de noviembre celebramos, así como mi cumpleaños es el 9 de noviembre, el día en que nací. El 26 de noviembre, el día de mi bautismo, es otro cumpleaños. ¿Por qué? Porque nací de lo alto, nacimos de nuevo el día de nuestro bautismo. Entonces, fuimos bautizados, pero también cuando nosotros entendemos el verdadero concepto del bautismo, nosotros hablamos y decimos en el presente, soy bautizado. ¿Por qué? Porque es algo que continúa el día de hoy. Es algo que me acompaña en mi diario vivir. Entonces, fui bautizado en tal fecha, pero hoy yo soy bautizado por causa de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cuando me levanto en la mañana, está esta famosa frase de Lutero que él decía, cada vez que laves tu cara, recuerda tu bautismo. Todos los días, cuando nosotros oramos y le pedimos perdón a nuestro Señor, nosotros le pedimos a Él que se recuerde de que yo soy su hijo, de que yo soy bautizado, de que las aguas del bautismo todavía tienen, vamos a decir así, tienen efecto en mi vida y van a tener efecto en mi vida hasta la muerte. Ese es nuestro gran consuelo. Y también nosotros podemos hablar en el futuro, seré bautizado. Y aquí no estoy hablando de que de rebautizarse nuevamente. No, nosotros no creemos en rebautizarnos nuevamente. Pero ¿por qué uno también? ¿Por qué como cristianos podemos hablar tanto en el pasado como en el presente como en el futuro? Primero porque Dios es el Dios de la historia y Dios es el Dios del tiempo. Pero también porque si yo digo el bautismo está hoy, ahorita, presente en mi vida, también va a estar mañana y también va a estar pasado mañana y el siguiente día hasta mi muerte. Entonces, todos los días nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Todos los días nosotros nacemos nuevamente en Cristo Jesús. Por esa razón, la pila bautismal siempre debería estar en nuestras iglesias y siempre debería estar llena de agua. ¿Para qué? Para que uno pueda agarrar, por ejemplo, y mojar sus dedos en la pila bautismal y hacerse la señal de la cruz, reconociendo que Cristo murió por mí, que yo tengo salvación en las aguas del bautismo, que yo tengo salvación gracias a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, el bautismo es algo que perdura en el tiempo. El bautismo es algo que me da promesas y consuelos a cada uno de nosotros. En el bautismo, nosotros nos hemos ligado a la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, cuando uno entiende qué es el bautismo y cuando uno entiende los beneficios del bautismo que habla el catecismo, uno puede atravesar los problemas y las dificultades de la vida confiando en que Dios está con cada uno de nosotros, en que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, en que así como Cristo murió y fue sepultado, también Cristo resucitó y ascendió y está sentado ahora a la diestra del Dios Padre. Cristo tuvo que ser humillado, Cristo se humilló a sí mismo, pero luego recibió la exaltación, pero primero tuvo que pasar por la cruz. Entonces, para nosotros poder recibir la gloria, necesitamos primero también pasar por los padecimientos. Para llegar al domingo de resurrección, necesitamos pasar primero por el Viernes Santo y el sábado de gloria en la tumba con nuestro Señor. Entonces, la teología de la cruz, a la luz de nuestro bautismo, nos muestra, vamos a decir así, que nuestras vidas, tanto desde afuera como desde adentro de nosotros. Desde afuera, Dios nos muestra que las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones son necesarias para cada uno de nosotros, para así fortalecernos a cada uno de nosotros, para así poder
caminar con nuestro Señor. Él a veces no solamente las permite, sino que a veces está detrás de esas pruebas, como por ejemplo pasó con Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Dios le dijo a Abraham, ve al monte que yo te voy a decir y ofrece ahí sacrificio. Y mientras iban caminando, subiendo al monte con Isaac, Isaac ya iba pensando, bueno, yo voy a hacer el cordero, yo voy a hacer el sacrificio. Y justamente antes de que Abraham clavara el cuchillo a su hijo, el Cristo preencarnado le dice, detente, no le hagas daño al niño porque hemos visto que tienes temor de Dios. Entonces, vemos que Dios a veces está detrás de las pruebas que nos pasan a cada uno de nosotros, pero es para que nosotros podamos confiar en Él, para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Él. Porque el mismo autor de los Hebreos nos dice la razón por la cual Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Abraham confiaba en que así como Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había dado, entonces si él era el hijo de la promesa, Dios lo iba a resucitar. Y eso lo encontramos en Hebreos 11. Entonces, Abraham confiaba y ya confiaba en la resurrección de los muertos, ya confiaba en la resurrección de cada uno de nosotros. Entonces, tribulaciones, pruebas, tentaciones, todo eso que viene de afuera a nosotros nos ayuda a fortalecernos en nuestra fe. También esta vida bautismal desde adentro viene por algo que también viene de afuera. La palabra externa de Dios viene a nuestros oídos, pasa por nuestra mente y se aloja en nuestros corazones. Y es el evangelio de Dios desde adentro que va cambiando nuestros corazones, que va mostrándonos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador. Y escuchamos en el texto del domingo que luego de que Jesús fuera bautizado en el río Jordán, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y nosotros también vivimos en este mundo de desierto. Vivimos en este desierto siendo tentados por el enemigo. Pero ¿cómo Jesús pudo vencer las tentaciones? Por medio del evangelio, por medio de su palabra. Entonces nosotros también podemos y vamos a salir victoriosos, no por mis propias fuerzas, no porque, yo sí soy fuerte y yo puedo salir de esta tribulación y de esta tentación que estoy padeciendo. No, es mediante el evangelio, mediante la fe. Y el bautismo es uno de los medios que Dios nos ha dado, un medio de consuelo, pero un medio también que se agarra, que se aprende a la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús y no quiere soltar a Jesús, no quiere soltar el evangelio, no quiere soltar la palabra de Dios. Por eso nuestra vida es una vida bautismal, es una vida que se acopla a la cruz de nuestro Señor. Y la cruz de Jesús moldea nuestra vida. La cruz de Jesús es aquella que nos lleva de la muerte a la vida. Por eso es que nosotros no podemos pensar que el bautismo y la cruz están separadas, están totalmente desconectados de nuestra vida. A veces uno piensa, bueno, me conecto con el router de Dios cuando estoy cerca de la iglesia. Cuando voy a la iglesia ya me están dando la clave del wifi de Dios, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí estoy conectado ya con el Señor. No, diariamente, día a día, nosotros estamos conectados con nuestro Señor. Estamos conectados con el bautismo. Estamos conectados con la cruz de nuestro Señor. Y esto es así para que nosotros podamos tener una vida cristiana saludable. En esta vida cristiana saludable, nosotros vamos a caer en pecado. Pero cuando caemos en pecado, sabemos que si pedimos perdón, si vemos la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús, Él nos va a llevar a su gracia y nos va a dar perdón. Sabemos que
en medio del pecado, escuchando la ley de nuestro Señor Cristo Jesús, esa ley nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a escuchar las dulces palabras de evangelio. Tus pecados han sido perdonados. En esta vida cristiana nos lleva de la muerte a la vida en Cristo Jesús, del arrepentimiento a la fe. Entonces, una vida cristiana saludable es estar conectados 24/7 con nuestro Señor. Es saber que mi pecado yo lo puedo entregar a la cruz de Cristo y Él me va a dar gracia. Es saber que cuando yo escucho la ley, también eso me lleva nuevamente a escuchar el evangelio de salvación. Que cuando yo muero a mi pecado, también tengo ahora vida en Cristo Jesús y que del arrepentimiento paso a la fe. Entonces, por tanto, nosotros debemos de mantenernos constantemente en nuestra vida bautismal, sabiendo que todos los días vamos a empezar de nuevo. Todos los días vamos a necesitar morir al pecado y vivir en Cristo Jesús. Todos los días tienen que ser para nosotros Viernes Santo, tomar la cruz, tomar los padecimientos y confiar en que Cristo va a venir en gloria para llevarnos a los cielos. Entonces todavía no estamos en la gloria, todavía estamos en los padecimientos, todavía estamos en los sufrimientos. Ayer escuchaba a un pastor que hablaba un poco sobre este tema y él comentaba y él decía, tiene mucha lógica y mucha razón en su comentario, Cristo, Él resucitó. Cristo ya pasó por la Pascua, pero nosotros todavía estamos en el Viernes Santo y en la tumba, en la sepultura de nuestro Señor Cristo Jesús. Todavía estamos en los padecimientos y es lo que nosotros confesamos en el credo apostólico y en el credo de Niceno, que nosotros esperamos que Él venga nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Jesús venga en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, ahí será nuestra Pascua. Celebramos la Pascua domingo a domingo, ciertamente. Comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pero aún no estamos en la gloria. La gloria es algo que nos espera el último día de nuestra vida. Entonces, Marcelo, el vicario Marcelo, está colocando un comentario en la catequesis, sumado a la asistencia del culto divino. Tenemos la presente oportunidad de recibir la enseñanza de la fe en la cual hemos sido bautizados. Exactamente. Y es por eso también muy bonito que cuando los niños se acercan al sacramento del altar, aun cuando ellos no pueden comulgar, porque todavía no tienen la capacidad para entender, aunque sabemos que esa capacidad nos la da Dios también a cada uno de nosotros para comprender el misterio del Evangelio, de que estamos recibiendo cuerpo y sangre en, con y bajo el pan y el vino. Ellos reciben la señal de la cruz en su frente, en donde se recuerda también este pacto bautismal que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo que para mí siempre es un gozo es ver la cara de alegría de los niños recibiendo la señal de la cruz en su frente. Es algo para ellos, es un momento fantástico para ellos poder recibir la cruz en su frente, y esto es parte también de nuestra vida bautismal. Entonces, las tribulaciones, mis queridos hermanos, los problemas que nosotros estamos atravesando, no es simplemente algo en lo que yo me he metido, en un negocio turbio que yo me he metido quizás, o algo que me robe la paz, sino también las tribulaciones, las tentaciones, son parte de mi propio pecado diario, de lo que yo he hecho, quizás mi impaciencia, quizás yo soy una persona impaciente, o quizás soy una persona que tiene un mal temperamento, o que no sé cómo decir las cosas, no tengo tacto para hablar y a veces digo palabras y la gente se molesta conmigo, o porque me encanta el cotilleo, o entre otras cosas.
todo eso forma parte de mi pecado, todo eso forma parte de las tribulaciones de la vida, todo eso forma parte de los aguijones del enemigo. Pero ¿cómo muero entonces yo a eso? El mismo apóstol San Pablo y el mismo Lutero en su catecismo van a decir en arrepentimiento. Inclusive, la primera tesis de las 95 tesis de Lutero dice que cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo hablaba de una vida de penitencia, decía que toda la vida cristiana debería de ser una vida en penitencia. ¿Y qué significa la palabra penitencia ahí en el concepto de Lutero? Una vida de arrepentimiento. Toda la vida cristiana y la reforma luterana en realidad también se basa en eso, en que la vida cristiana tiene que ser una vida en arrepentimiento, una vida en la cual la ley de Dios es importante para cada uno de nosotros porque nos muestra nuestro pecado, nos muestra quiénes somos cada uno de nosotros y esa misma ley nos lleva al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros llegamos a los pies de la cruz de Cristo, tenemos perdón de nuestros pecados. Pero esto es algo cíclico. ¿Por qué es algo cíclico? Porque diariamente nosotros vamos a caer en pecado. Diariamente nosotros vamos a estar inmiscuidos en cuestiones de pecado. Y en una de las, en la cuarta sección de nuestro estudio bíblico, dentro de 2 semanas, vamos a estar hablando también del ciclo, no de este ciclo de la muerte al pecado, sino del ciclo de cómo nosotros somos cristianos. La oración, la meditación y la tentación, que es algo que nos acompaña diariamente. Pero mantengan este esquema en sus mentes, porque este es el esquema cristiano, este es el esquema en el cual nosotros nos refugiamos para morir al pecado. Necesitamos escuchar la ley, necesitamos reconocer que somos pecadores, pero no quedarnos ahí, sino arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer e ir directamente a la cruz, sabiendo que nuestro Señor nos ha dado perdón y salvación. Es por eso que el bautismo nos hace reconocer esto. El bautismo está en tiempo presente en nuestras vidas. Soy bautizado. Fui bautizado. Soy bautizado el día de hoy, empezar y en arrepentimiento diario, y seré bautizado el día de mañana, cuando nuevamente caiga en pecado y necesite del perdón y de la salvación de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, el bautismo también es algo que nos nutre a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es esta agua, es este lavamiento, como dice el apóstol San Pablo, para la regeneración. Entonces, a mí siempre me gusta hablar un poco en cuanto de la fe como esta plantica que uno tiene que ir regando, que uno tiene que ir cuidando, que uno tiene que ir viendo para que vaya creciendo y se convierta en esa planta hermosa que nos ha dado nuestro Señor. Entonces, y el mismo Jesús va a decir, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí, ustedes no tienen ningún tipo de vida. Entonces, el bautismo o la vida bautismal nutre nuestra fe, nos nutre día a día. Entonces, mientras nosotros esperamos la gloria, porque cuando hablamos de teología de la cruz y teología de la gloria, estamos hablando acerca de la gente que piensa que ya la gloria está aquí. Y no, estamos vamos a decir así, en la gran tribulación. La gloria en sí no es mala, pero la gloria no nos espera aquí en esta tierra. La gloria nos espera en el paraíso eterno. Entonces, mientras nosotros esperamos la gloria, mientras estamos viviendo por la gran tribulación, el bautismo es una de las fuentes necesarias que nos nutre a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para madurar como criaturas, para madurar como nuevas criaturas de Dios, la nueva creación, mientras avanzamos de la cruz a la gloria, mientras esperamos que nuestro Señor venga en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y fíjense, me encanta este concepto porque Cristo entró a este mundo como entramos cada uno de nosotros, siendo bebés. Y siendo bebés vamos creciendo
poco a poco. A mí me encanta, por ejemplo, ahorita que la iglesia se está llenando de bebés y bautizar a los bebés y ver cómo van creciendo domingo a domingo, uno se queda asombrado. Por ejemplo, yo me quedo asombrado de ver a bebés que vi recién nacidos o a niños que vi pequeñitos, como domingo a domingo van creciendo y van cambiando y van madurando. Y esto es lo que, por ejemplo, sucedió con nuestro Señor Cristo Jesús. Se nos dice en Lucas que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Jesús no fue que, ¡pum!, apareció ya como un adulto de 30 años e inició su ministerio. No, él nació de la Virgen María. Era el bebé Jesús que fue protegido por San José, que lo llevó a Egipto, advertido por el ángel, y lo protegió, y luego fueron nuevamente a Nazaret, y el niño crecía e iba madurando poco a poco. Y eso lo mismo pasa con nosotros. En nuestro bautismo, nosotros somos esos niños en la fe. Nosotros recibimos esta nueva naturaleza y necesitamos ir creciendo en nuestra vida cristiana. Necesitamos seguir creciendo en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y para con los hombres. El mismo Lutero decía, mi teología no apareció de la noche a la mañana, no apareció así. Yo tuve que formarme bajo la palabra de Dios, bajo el estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Y mi maestro fue el Espíritu Santo. Entonces vemos, por ejemplo, que el apóstol San Pablo también nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos hijos ni niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo, y él también dice, cuando era niño, hablaba como niño. Ahora que soy adulto, hablo de estas cosas. Entonces nosotros que en algún momento, o quizás ahorita, somos niños espirituales, necesitamos seguir creciendo poco a poco en la palabra de Dios. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos ir domingo a domingo, día tras día, a las aguas del bautismo. Esto, mis queridos hermanos, la carrera de la fe no es un sprint. No es los 100 metros y no somos Usain Bolt. No, esto es un largo maratón que conlleva toda nuestra vida para recibir en la meta final la corona de la vida, la corona de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo nos ayuda a cada uno de nosotros a madurar en nuestra fe. Entonces, esto es algo que no se va a completar en nuestra vida y necesitamos ser pacientes, ¿ok? Como les decía el domingo, van a haber veces en los cuales vamos a fluctuar en nuestra fe. Van a haber momentos en los cuales vamos a decir y vamos a dudar de la bondad y la misericordia de Dios. Pero es en esos momentos donde nosotros necesitamos recordar y volver a las aguas de nuestro bautismo. También el bautismo nos equipa, nos nutre y nos equipa para cualquier ataque espiritual de nuestros enemigos, del diablo, del mundo y de la carne. Entonces, el bautismo nos lleva a morir en la cruz. ¿Y cómo morimos en la cruz? En padecimientos, en arrepentimiento, pero también nos promete el bautismo la eternidad. El bautismo nos promete la gloria en el cielo y nos promete la corona de la vida. Entonces, mientras nosotros vamos madurando, mientras nosotros vamos creciendo en esta fe, las tentaciones también van a ir creciendo, mis queridos hermanos. Las batallas se van a ir haciendo
peores en nuestras vidas. No les prometo que la vida cristiana va a ser una vida fácil. No, la cruz significa padecimientos. Hace 2 semanas hablábamos un poco acerca de la marca de la iglesia, de la Santa Cruz, y estuvimos viendo la historia de los mártires. Estuvimos viendo cómo cada uno de los apóstoles fueron martirizados, cómo cada uno de los apóstoles fue perseguido por su fe, fueron asesinados, cómo los profetas también eran asesinados. Y el camino de la cruz es un camino de desierto. A veces es un camino de abandono. A veces nos van a abandonar las personas que nosotros queremos o estimamos. Pero recordar que nuestro Dios, que nuestro Jesús camina con cada uno de nosotros. Recordemos que los padecimientos no es símbolo, no es sinónimo de que Dios está enojado con nosotros o de que somos débiles. Sí, somos débiles por nuestra naturaleza pecadora, pero somos fuertes en Cristo Jesús y no estamos solos en este caminar, sino que Dios nos acompaña a cada uno. Jesús ya ha recibido la gloria eterna. Jesús ya ha entrado al cielo y ha sido coronado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Jesús ha prometido buscarnos nuevamente a cada uno de nosotros. Pero mientras nosotros vivimos en este mundo, estamos siendo equipados por la palabra de Dios, por Cristo Jesús, para poder afrontar todas las tentaciones que nosotros estamos padeciendo, todos los padecimientos y todos los sufrimientos. Y eso lo hacemos mediante la cruz. También el bautismo nos nutre para que por la ley y el evangelio, esto significa por la palabra de Dios, Él siga equipándonos a cada uno de nosotros para ayudar a cada uno de los creyentes en este trabajo sacrificial de nuestras vidas diarias. Esto significa ayudar al prójimo en misericordia. Lutero, por ejemplo, él hablaba y decía que nosotros, los cristianos, los bautizados, somos pequeños Cristos para el prójimo. ¿Qué significa ser un pequeño Cristo para el prójimo? No significa que yo me voy a montar en una cruz para darle salvación a mi prójimo. No, significa que yo voy a servir a mi prójimo. En amor, yo voy a hacer buenas obras para mi prójimo. Las buenas obras son necesarias, pero no son necesarias para la salvación, son necesarias para nuestro prójimo. Entonces, el apóstol San Pablo, en Romanos 12, va a estar hablando acerca de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, el contexto en el cual Pablo está hablando esto es en los deberes cristianos. Los deberes cristianos para con mi prójimo, para con la persona que está más cercana a mí. Este sacrificio vivo, es buenas obras, no para Dios. Mucha gente malinterpreta este texto y piensa que las buenas obras necesitan ser para Dios. Dios no necesita tu buena obra. Dios quiere y nos llama a cada uno de nosotros a que nos entreguemos como sacrificio vivo para nuestro prójimo, para que nosotros ayudemos y sirvamos a nuestro prójimo. Entonces, esto es en medio de nuestra vocación. Entonces, a veces nosotros buscamos, ¿cómo yo puedo entonces mejor servir a mi prójimo? ¿Será que me voy a un hospital o será que me voy a Ucrania ahorita mismo para poder servir a mi prójimo? No, tú tienes una comunidad, tú tienes una vocación. En tu vocación de madre, de padre, de abuela, de trabajador, de empleado, tú tienes ahí a personas a tu alrededor a las cuales tú puedes servir a tu prójimo, en las cuales tú puedes ayudar a ese prójimo. Dios ya coloca al prójimo en tu vida para que tú puedas servirle a ese prójimo. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, no sé si lo pueden ver bien, pero me encanta el lema de las diaconisas que habla acerca de el servicio.
y habla acerca del servicio al prójimo, recordando que la diaconía es servir, es un servicio. Entonces, el reverendo Locke acuñó el lema de las diaconisas, y las diaconisas se aprenden esto de memoria. Entonces, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es servir. ¿A quién quiero servir? Al Señor en sus desdichados y en sus pobres, o sea, al prójimo. ¿Cuál es mi recompensa? Servir. No por recompensa o alabanza, sino porque, por el privilegio de poder servir. O sea, no servimos al prójimo buscando reconocimiento, buscando dinero, no, sino simplemente servimos al prójimo. Y si perezco sirviendo, bueno, si perezco sirviendo, si perezco, perezco, dijo la reina Esther. Perecería por quien pereció por mí, pero Él no va a dejarme perecer. Él no va a dejarme perecer en el fuego del infierno. Y si envejezco sirviendo, pues mi corazón será restaurado con la palma, y el Señor me santificará con su gracia y su misericordia. Voy hacia el camino de la paz, encargándole al Señor todas mis preocupaciones. Entonces, este es un lindo lema que es de las diaconisas, pero también debería ser el lema de los cristianos: servir a mi prójimo en mi vocación, servir a mi prójimo en sus necesidades. Y esto es parte de la vida bautismal. El bautismo, fíjense que el bautismo no está desligado de nuestras propias vidas diarias. El bautismo está conectado con nosotros para morir a ese viejo hombre, para morir a nuestros pecados, y ahora la nueva creación de Dios. ¿Qué es lo que desea y anhela? Estar en la casa del Señor todos los días de la vida, servir al prójimo, crecer en la estatura de Cristo. Todas estas cosas nos las entrega el bautismo a cada uno de nosotros. Todas estas cosas son parte de la cruz. Entonces, la vida bautismal, mis queridos hermanos, no se basa en mi gran espiritualidad. No se basa si ayuno o no durante la cuaresma. Es importante esto, y más en estos tiempos, porque es dominar a la carne. Pero ahora no es obligatorio. Tampoco es importante si tengo un puesto o no en la iglesia. Si se tiene, bien. Si no, también estamos llamados a servir al prójimo. El valor de la vida cristiana se basa única y exclusivamente en vivir bajo la cruz de Cristo, en ayudar a mi prójimo, ya sea enseñando a los pequeñitos el Padre Nuestro, que es una gran obra que ellos jamás se van a olvidar, ya sea enseñándoles un versículo bíblico, Juan 3:16, a los más pequeñitos, o una canción. Eso es algo importante, y eso es algo que jamás las personas se van a olvidar. Yo me acuerdo haber aprendido Juan 3:16 en la escuelita dominical, y todavía me recuerdo. Me da demasiada satisfacción ver y escuchar a los niños de la iglesia cuando les digo, bueno, vamos a orar el Padre Nuestro, porque sé que sus maestras de escuela dominical y sus madres le han enseñado eso en casa, y escuchar a los peques orando el Padre Nuestro es algo que llena de gozo y de alegría, porque es algo que ellos jamás van a olvidar. Entonces, nuestra vida bautismal se basa también en estas pequeñitas cosas, enseñándole a nuestros hijos acerca de la teología de la cruz, enseñándole a los más pequeños. Y cuando hablo de los más pequeños, no simplemente estoy hablando de los niños de 2, 3, 4 años, sino también de los niños espirituales, aquellos que están empezando en la iglesia, aquellos que están empezando en la fe. Cuando uno le enseña a los más pequeños, a estos pequeñitos, cuando uno está con ellos y enseñándoles las verdades de la fe, entonces esto es también parte de vivir la teología de la cruz y de vivir una vida bautismal. Entonces, que nuestro Dios nos siga acompañando en esta vida bautismal, que es una vida de cruz, una vida de muerte y vida, para poder seguir proclamando su mensaje de paz y salvación al mundo entero.